Bienvenidos a este módulo, en el que abordaremos diversos conceptos y casos relacionados con el plagio. Pero antes de pasar a tocar en detalle cada tema, debemos tener presente que el plagio es un tema cada vez más relevante. Para formarnos una idea más clara, notemos, por ejemplo, que hasta el año 2002, la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos tenía en total 211 artículos publicados sobre plagio. Pero ahora, solamente en el año 2012, se han publicado 187 artículos sobre plagio. Estos números nos dan una idea de cuán grave es la preocupación al respecto. Recientemente en Alemania, bajo el gobierno de la señora Angela Merkel, 2 ministros han sido acusados y encontrados culpables de plagiar sus tesis doctorales. Tanto el ministro de Defensa como la ministra de Educación más recientemente han enfrentado investigaciones, críticas severas y han tenido que renunciar a su cargo por haber plagiado en sus tesis redactadas 25 años atrás. En Hungría, el presidente tuvo que renunciar a su cargo a raíz de un escándalo suscitado por una acusación de plagio. Como vemos, sobre todo en épocas recientes, el plagio ha tenido consecuencias que trascienden el ámbito académico y que repercuten en los más altos niveles políticos. El Perú no ha sido ajeno a los casos de plagio. También acá hemos tenido casos sonados. El más notorio involucra al escritor Alfredo Bryce Echenique, quien ha sido acusado e investigado por este tema. Este caso en particular ha causado enorme revuelo también en México, donde muchos consideran que por esta razón no se le debió otorgar un importante premio literario en ese país. Pero más allá de lo que ocurre en los terrenos académicos, literarios y en el mundo de la investigación, se sabe que el plagio se produce en muchos otros ámbitos. ¿Qué es el plagio? Según la definición que presentamos aquí, plagio es la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno que no nos pertenece, sin el debido reconocimiento de la fuente original. Si queremos ponerlo en términos más sencillos, el plagio es simplemente apropiarse indebidamente del trabajo de otros. Pero aquí debemos hacer algunas precisiones. En esta definición, desarrollada por un grupo de la Universidad de Chile, el plagio es un acto fraudulento en el cual existe presunción de intencionalidad, en el sentido de hacer aparecer un determinado conocimiento, labor o trabajo como si fuera producto propio, y de desconocer la participación de otros en su generación, en su aplicación o en su perfeccionamiento. En esta parte de la definición encontramos la idea de intencionalidad. Esto, al parecer, deja un espacio abierto a la interpretación. Es decir, se podría entender que si una persona cometió plagio sin estar muy al tanto de lo que hizo, posiblemente no se la pueda acusar de plagio. No obstante, y según diversas normas que regulan la práctica académica y profesional, quienes se desempeñan en estos campos tienen la obligación de informarse sobre este y sobre otros temas éticos. Pero además, la ignorancia de la norma no exime de culpa al responsable, como establecen también nuestros códigos legales. En todo caso, quedémonos con la idea de que el plagio es la apropiación fraudulenta del trabajo de otros sin citar la fuente original. En un módulo anterior vimos que la mala conducta científica incluye la fabricación de datos, la falsificación de datos y el plagio. Ahora nos estamos centrando exclusivamente en el plagio, pero sin perder de vista que este tema se inscribe en un rango mayor de malas prácticas, y que éstas a su vez son un aspecto de varios otros elementos asociados con la conducta responsable en la investigación, y aspectos que a su vez vulneran la integridad científica. Pero antes de continuar desarrollando el tema,
Vale mencionar que el plagio está ampliamente extendido en la sociedad y que prácticamente todos nos hemos visto envueltos en una situación de plagio en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, es importante saber que especialmente en nuestro campo, el plagio es ilegal e inmoral. El plagio perjudica a la ciencia en general, pues permite el avance indebido de personas que no están apropiadamente calificadas o que no tienen ni la actitud ni la integridad que se requiere para desenvolverse adecuadamente en este ámbito. Preocupa más aún debido a que tales personas eventualmente pueden tener a su cargo la educación de nuevos profesionales, nuevos investigadores, quienes podrían formarse bajo estándares éticamente inapropiados. En las imágenes de esta diapositiva vemos que el robo es tomado a veces de manera lúdica, como esta que dice que puede uno robar si no logra tener lo que quiere de forma legítima, o la siguiente que dice, si la imitación es la mejor forma de hacer un cumplido, ¿cómo es que el plagio no se toma de igual manera? Y es que en ocasiones hay quienes pueden decir, sí, si han plagiado mi trabajo, es porque me admiran, es porque mi trabajo vale la pena y debe ser repetido. O habrán otros que digan, pero ya está todo escrito, no hay necesidad de reinventar la pólvora, solo hay que tomar un poco de acá y otro poco de allá. En un número de la revista Nature del año 2007 aparecía esta frase, ¿plagio? No, solo estamos tomando prestado algo en un mejor inglés, refiriéndose a una justificación de investigadores no angloparlantes para apropiarse de ideas ya construidas. Pero no es tan solo un asunto de uso de lenguaje o de traducciones, pues se trata en el fondo de ideas tomadas indebidamente cuando no se cita bien la fuente. Hoy en día existen en Internet servicios que ofrecen a sus usuarios la posibilidad de obtener los trabajos o las tareas ya terminados. Uno de ellos, por ejemplo, por un pago de $20, ofrece acceso ilimitado a miles de estos trabajos. En otros servicios más especializados se paga entre $30 y $300 al mes para acceder a ensayos y a otros trabajos ya terminados sobre múltiples temas. Entonces vemos que existen sistemas y esfuerzos orquestados y lucrativos que ayudan a cometer plagio. Estos servicios, como varios otros, suelen estar dirigidos a estudiantes. Varios factores inciden o influencian la incidencia del plagio. Esto se relaciona mucho con carencias en la educación en relación a estos temas. Muy frecuentemente, cuando esa educación sí existe, la información suele llegar tardíamente. Para cambiar esto es necesario brindar la formación apropiada desde las etapas iniciales del entrenamiento de los investigadores. Asimismo, faltan normas claras al respecto y existe también ambigüedad en las definiciones y las maneras de entender el plagio. A veces, aun cuando hay normas disponibles, estas por sí solas no despejan las dudas de muchos estudiantes o investigadores. Por otra parte, el plagio ocurre también cuando la sociedad y el ambiente profesional son permisivos y sobre todo cuando se ha instalado un sentido común en el que cualquier cosa es permitida con tal de alcanzar ciertos objetivos. También contribuye al plagio la ausencia de procesos institucionales definidos para enfrentar las denuncias de mala conducta científica. En la Universidad Cayetano Heredia se ha avanzado algo al respecto, pero en general, si miramos al conjunto de instituciones que realizan investigación, vemos que en la gran mayoría falta que se definan mecanismos claros para actuar en estas situaciones. Por ejemplo, si alguien se acerca a su jefe para informarle sobre un caso de plagio, muy probablemente el jefe no sabrá qué hacer al respecto. ¿Cómo actuar entonces? Muchos prefieren no enfrentarse solos a la tormenta que esto puede causar. Ante la ausencia de normas, optan por no decir nada para no generarse antipatías o problemas. Así también, la incidencia del plagio puede verse favorecida por la pobreza en las definiciones de lo que constituye o no una investigación científica, o también de los roles de quienes participan en las investigaciones. En relación con este punto, importa especialmente el tema de las autorías,
sobre todo cuando los investigadores son contratados por una empresa para realizar algún estudio. Aquí uno puede optar por 3 alternativas: aceptar lo que señala la empresa, rechazar la propuesta o llegar a un acuerdo. Pero en cualquier caso, las definiciones o negociaciones deben darse desde el inicio de la relación contractual. En la industria farmacéutica, por ejemplo, se puede considerar que se contrata a alguien solo como recolector de datos o solo para realizar alguna tarea meramente operativa. Pero cuando los datos están ya en manos de la empresa, ésta puede decidir qué hacer con ellos, o cómo publicarlos, o a quién colocar como autor, y las contribuciones e ideas de los investigadores pueden quedar sin reconocimiento, o si es que no negociaron previamente estas circunstancias. En situaciones de este tipo, queda un campo abierto para que se pasen por alto los créditos por el trabajo intelectual de los investigadores. Si queremos profundizar en los diversos matices relacionados con el plagio, nos interesará conocer los factores que pueden agravarlos o mitigar su gravedad. Aquí podemos apreciar algunos elementos citados en la literatura académica al respecto. Sobre los factores mitigantes o atenuantes, un primer punto tiene que ver con la cantidad o el volumen de lo que se ha plagiado. ¿Cuánto plagió una persona? Si fue solo un párrafo o solo una frase, podría ser menos grave que haber plagiado toda la sección de introducción de un trabajo, la introducción completa o los métodos. Luego, en una investigación por plagio, ¿el denunciado cooperó o negó haberlo cometido? Es posible también que alguien se sienta contra la pared y diga, ok, lo hice, aceptando su culpa y sometiéndose a la sanción. Hay también circunstancias que algunos llaman extenuantes o mitigantes. Se trata, por ejemplo, de casos en los que alguien alega haber enfrentado situaciones difíciles o de emergencia. Estuvo enfermo, tuvo problemas familiares. Por otro lado están también los factores agravantes. Por ejemplo, si alguien es hallado cometiendo plagio, podría tratar de salir bien librado de la acusación dando información falsa durante las indagaciones. Asimismo, el carácter reiterativo de la falta puede considerarse un agravante, como también lo sería el haber obtenido un documento original con argucias o mentiras o sin señalar para qué lo quiere, con el propósito de copiarlo. Pero más allá de toda circunstancia, o de todas estas circunstancias, el plagio no deja de ser plagio, y para enfrentarlo debemos ser capaces de identificarlo adecuadamente. Antes vimos escándalos de plagio que tuvieron consecuencias al más alto nivel político. Pero en el campo que nos interesa más directamente, que es el campo de la investigación científica, se reconoce también y cada vez más al plagio como un gran problema, lo cual se refleja crecientemente en la literatura académica. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, que el asunto es tratado en las revistas científicas más renombradas como Nature y Science, entre otras importantes publicaciones. Desde distintos ángulos, muchos coinciden en la necesidad de actitudes institucionales que permitan un desempeño íntegro de quienes conforman la comunidad académica y también en la necesidad de que los investigadores asuman una posición clara al respecto y a partir de esa toma de posición se informen y adopten las herramientas más apropiadas para actuar de manera coherente con los principios de la integridad científica. Revisemos ahora las formas más comunes de plagio. Estas son el plagio de ideas, el plagio de textos y el plagio de figuras. El plagio de ideas es fácil de explicar. Se trata de la apropiación de ideas, por ejemplo, explicaciones, teorías, conclusiones, hipótesis o metáforas en forma completa o parcial, o con modificaciones superficiales o mínimas, utilizándolas sin dar los créditos a quienes las originaron. ¿Cómo evitamos el plagio de ideas? Simplemente citando la fuente. Es verdad que muchas ideas están ya planteadas y no hay necesidad de cambiar lo que alguien ha dicho ya, si es que eso expresa lo que nosotros queremos decir. En esos casos, solamente debemos citar la fuente para reconocer el aporte del creador original.
El plagio de texto es también muy conocido, y hoy en día, especialmente por la gran difusión de Internet, se ha convertido en el más común, por la facilidad que ofrecen los medios electrónicos para copiar y pegar los textos. Pero el problema no es precisamente que mucha gente copie y pegue, sino que se haga sin citar la fuente y sin entrecomillar, ya que se trata de copias literales o parciales. Nuevamente, la cita es fundamental. También con los textos es imperativo reconocer el aporte de quienes, con sus creaciones, nos ayudan a realizar nuestros trabajos y a incrementar nuestro conocimiento. El plagio de figuras o imágenes parece ser menos conocido, pero ocurre también con mucha frecuencia. El ejemplo que aquí mostramos es de la revista Caretas del Perú. En el año 2011, una persona publicó en este medio un trabajo bastante similar a una creación que pertenece a Ángel Boligán, un caricaturista mexicano, sin reconocer al autor. Esto generó un amplio debate en las redes virtuales. Cuando se destapó el escándalo, esta persona envió una carta a Boligán disculpándose. Aquí tenemos la respuesta del autor mexicano, que ilustra bastante bien las consecuencias a las que se expone quien comete plagio, sea del tipo que fuere. Quiero que sepas que me indigna el plagio de cualquier forma y a cualquier persona. No me siento maltratado, ni hurtado, ni engañado personalmente. Creo que un plagio de esta magnitud nos ofende a todos. Ya debes haberte dado cuenta que el único que se ha hecho daño eres tú mismo. Eres el único que está pagando las consecuencias, y la única retribución que te exijo es esa: no caer nuevamente en esta práctica equivocada. Y espero que este caso nos una más como gremio y cerremos fila ante el oportunismo y la mediocridad. En este caso no ameritó acciones legales, pero el mensaje fue claro y fuerte. Parafraseando al autor, el mensaje fue: no te voy a denunciar, no quiero que me resarzan por derechos patrimoniales. La lección será que aprendiste de tu error al haber arriesgado tu trayectoria profesional. Pero volvamos al ámbito académico, pues nos interesa sobre todo el plagio en la investigación y en la conducta profesional de los investigadores. Este es un problema visible con mucha frecuencia desde la formación de los estudiantes. Aunque hay quienes lo consideran una falta menor, nunca está de más enfatizar cuán equivocada es esa percepción. Al respecto, podemos destacar los esfuerzos que se realizan en países que se han visto fuertemente afectados por escándalos de plagio. En Croacia, por ejemplo, se está investigando mucho sobre el tema. En un estudio realizado en ese país con 198 estudiantes de medicina de segundo año, se encontró que la gran mayoría cometió plagio en un ensayo que les dejaron como tarea. Estas cosas suelen ser motivo de muchas bromas. En la diapositiva tenemos una, en la que alguien dice: si tú cortas y pegas desde la web, te van a decir que cometiste plagio. Y la respuesta es: yo no corté ni pegué, yo lo imprimí, lo volví a tipear. ¿Eso también es plagio? Aquí podemos reiterar, para que no quede duda, que siempre sigue siendo plagio si no se cita la fuente. Aquí tenemos el ejemplo de una interesante campaña realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La página web se refiere a una campaña denominada Recapacita. La idea original pertenecía a unos estudiantes que empleaban la frase "no te comas las comillas", acompañada de la imagen de un plato con letras y las comillas puestas, un tenedor y un cuchillo de mesa. Esta frase fue patentada por los estudiantes que la crearon, y por esta razón se cambió luego el nombre, pero el mensaje de fondo es el mismo. Y es muy importante destacar que esta universidad adoptó una postura institucional sobre el tema. El mensaje del rector es bastante claro: todos debemos evitar y combatir el plagio, porque es equivalente a negarnos a pensar por nosotros mismos, porque esa es una actitud que retrasa el progreso del conocimiento de la humanidad, porque con ello se niega la esencia misma del trabajo universitario y porque es profundamente inmoral. Vemos aquí
una actitud firme contra el plagio, y es una actitud que no se queda en el discurso, pues esta universidad cuenta con una oficina de protección a las personas, un comité para el uso humanitario de animales en investigación y normas éticas establecidas. Otra experiencia interesante es la de la Universidad del Pacífico en Lima, que a nivel de pregrado imparte un curso semestral de 4 créditos llamado Moral Profesional, en el que se desarrollan varios de los aspectos que hemos venido discutiendo. Hay quienes, para enfrentar el plagio, promueven también la publicación electrónica de las tesis en Internet, precisamente porque así es más fácil detectar los casos de plagio empleando programas informáticos gratuitos y programas pagados que están disponibles en Internet. Revisemos lo que ocurre en las revistas científicas. Estas en general suelen confiar en la honestidad de los investigadores, pero la preocupación cada vez mayor por el plagio ha llevado a muchas de ellas a implementar estrategias para combatirlo. Por ejemplo, la Croatian Medical Journal analizó todos los artículos que recibió desde el 2009 hasta el 2010, encontrando evidencias de plagio en el 11% de los trabajos. No sorprende, por ello, que algunas revistas hayan comenzado a pedirle a los autores que entreguen sus bases de datos para hacer posible replicar los análisis. Desde luego, el plagio en revistas ocurre también en el Perú, aunque posiblemente el número de denuncias no llegue a reflejar la magnitud del problema. Aquí tenemos los datos de un estudio del año 2012 sobre retractaciones o retiros de artículos en revistas científicas. El análisis abarca más de 2.000 artículos producidos por autores de 56 países, pero las 3/4 partes correspondían a autores de 4, Estados Unidos, Alemania, Japón y China, que son también los que más publican. Se encontró que solo el 21.3% de las retractaciones se debían a errores en las publicaciones, mientras que el 67.4% se atribuyó a problemas de mala conducta científica, incluyendo casos de plagio, publicaciones duplicadas y principalmente fraude científico. En el gráfico vemos que hace algunos años las retractaciones eran menos frecuentes, no necesariamente porque no hubiera problemas, sino quizás porque no se buscaban. Pero con la aparición de Internet, que se comienza a expandir a mediados de los años 90, se hizo más fácil buscar y encontrar casos de plagio, duplicaciones y fraude científico. Y es así que en los últimos años se han producido muchos más retiros de artículos conforme han ido mejorando las herramientas para detectar estos problemas, al tiempo que ha ido creciendo la preocupación sobre este tema. Revisemos ahora las formas en que se realiza el plagio. Aquí podemos considerar el llamado autoplagio, que consiste en la práctica de usar los propios trabajos una y otra vez, sin informar al público que se trata de un contenido ya publicado. Se considera una mala práctica porque conlleva a un engaño al lector. El autoplagio implica redundancia y duplicación, que se dan a veces bajo la forma de una publicación salame, es decir, la fragmentación indebida de la información para generar un mayor número de publicaciones. Esto puede significar una vulneración de los derechos de propiedad intelectual, porque cuando uno somete un manuscrito a una revista, le cede a esa revista los derechos de propiedad sobre el material. Esos derechos permiten sostener el esfuerzo editorial mediante la venta del acceso a la publicación, sea de manera impresa o por vía electrónica. Cuando uno infringe esos derechos, puede enfrentarse a un problema legal. El plagio también puede ocurrir al momento de resumir o refrasear. Al resumir, estamos condensando las ideas de otra persona, pero siguen siendo las ideas de ese autor, y eso se tiene que reconocer. En el refraseo, lo que hacemos es presentar con nuestras propias ideas algo que otro ha dicho de otra manera. En ambos casos, las ideas siguen siendo ajenas y debemos citar a quien las formuló originalmente. Al refrasear, es preciso tener presente algunos riesgos, pues sucede a veces
que al refrasear se termina cambiando o desnaturalizando la idea original, o podría ocurrir que luego de la operación no haya mayor cambio, o que olvidemos citar la fuente, incurriendo así en plagio. Para evitar caer en una situación de plagio, lo primero que debemos hacer es educarnos e informarnos para poder identificarlo, para poder discutir sus implicancias y mejorar nuestras prácticas. A veces ayuda contar con una lista de verificación con la cual se puede manejar paso a paso el proceso de redacción. Estas listas deben indicar cómo se ha de preparar la lista de fuentes para la elaboración de la bibliografía. Durante este proceso se puede usar, por ejemplo, el buscador Google, introduciendo segmentos de texto para revisar si algunas partes del manuscrito han sido tomadas o no de otras fuentes. En otras ocasiones, como cuando uno está a cargo de un grupo que debe redactar un texto, conviene establecer un sistema de trabajo en fases, para ir verificando poco a poco el reconocimiento de las fuentes. En estos casos, al encargar a otros que entreguen un trabajo, no es recomendable pedir un manuscrito final en corto tiempo. Es mejor pedir progresivamente los borradores de cada sección para poder ir verificando la inclusión de las citas. Cuando los plazos son muy cortos y los redactores se apresuran por ir en contra del tiempo, es más probable que alguien olvide citar las fuentes. Así también es de utilidad el empleo de programas automatizados para la detección del plagio, que pueden ser gratuitos o pueden ser pagados. ¿Qué debemos citar? En el ámbito académico se deben citar fuentes que sean verificables. Al hablar de fuentes verificables nos referimos a trabajos y hallazgos de estudios que han sido publicados en medios formales, como artículos de revistas, libros, capítulos de libros, presentaciones o resúmenes de congresos científicos. Pueden ser trabajos originales o artículos de revisión. En muchos casos los podemos ubicar en Internet, pero hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que se publica en Internet se puede verificar. Por ejemplo, hay una página web llamada El Rincón del Vago. Esa no debería citarse porque no es una fuente confiable. También se puede tomar en cuenta algunas recomendaciones al momento de colocar las referencias de los trabajos. Se recomienda citar la bibliografía más reciente posible, considerando un máximo de 5 años de antigüedad, principalmente en aquellas áreas en que la investigación avanza más rápidamente. Se recomienda considerar las referencias a trabajos nacionales, citar trabajos que uno conoce bien por haberlos leído en su integridad, es decir, no aquellos de los que solamente hemos leído el resumen. Respecto a las comunicaciones personales, hay quienes piensan que es mejor evitarlas, porque pueden ser difíciles de verificar. Existen algunos sistemas y programas informáticos diversos que han sido diseñados para ayudar en la detección del plagio. Estos están disponibles en Internet, algunos en forma gratuita y otros con un costo. Es muy recomendable que las instituciones de investigación cuenten con estos programas y que los investigadores se familiaricen con ellos. Voy a mencionar como ejemplo el Authenticate, no para hacerle publicidad de este producto que tiene un costo, sino tan solo para ilustrar cómo funciona. Este es el programa que usamos en nuestra institución y que sirve para verificar la originalidad de los textos. Cuenta con una enorme base de datos. Si uno desea verificar un manuscrito, el programa lo compara con los textos que existen en esta base de datos y el programa señala porcentajes de posible duplicación de texto en cada sección del manuscrito, así como indica cuál fue la fuente original de donde se obtuvo este texto duplicado. Entonces, si hay plagio o alguna omisión en las citaciones, es posible detectarlos. Otra característica de este sistema es que incluye a un gran número de editoriales que también lo usan para verificar los manuscritos que ellas reciben para consideración de publicación. El uso de sistemas informáticos puede ayudar, pero también hay formas de identificar el plagio por nosotros mismos, reconociendo ciertos indicios. Esto es importante, sobre todo para quienes revisan las tesis o los manuscritos de otros.
A veces uno lee una línea o un párrafo que no guarda coherencia con lo que continúa en el texto. Eso nos lleva a pensar que puede haber un problema, como cuando en el texto se emplean múltiples estilos de redacción, diferentes tiempos verbales, diferentes personas gramaticales. Por ejemplo, se redacta en primera persona y luego en el siguiente párrafo pasa a tercera. O primero se habla en singular y luego en plural. Por ejemplo, alguien empieza diciendo realicé tantas pruebas, pero más adelante dice obtuvimos este resultado. Otras veces uno puede encontrar en el texto de un estudiante palabras o expresiones que no son muy comunes en nuestro medio. Varios autores y revistas han planteado también recomendaciones con pasos sistemáticos para ayudar a detectar el plagio. Aquí tenemos un ejemplo que recoge algunas de las pautas que hemos mencionado. Independientemente de lo que podamos hacer para detectar el plagio, es muy importante abordar el asunto desde una perspectiva más amplia. Recordemos que no se trata solo de cumplir normas, sino más bien de interiorizar los principios que guían una conducta responsable en investigación. Podemos trazarnos algunas metas, empezando por mejorar los conocimientos y las habilidades, y luego lograr cambios en las actitudes y comportamientos. ¿Cómo se puede conseguir esto? De varias maneras. Una de ellas es establecer pautas y políticas institucionales, así como sanciones al plagio y otras malas prácticas. De este modo es más factible implementar las formas de apoyar a quienes quieran denunciarlas. También podemos enfatizar el tema en el contexto de la mentoría y asimismo incidir en la educación sobre integridad científica. ¿Quiénes deberían actuar para evitar el plagio? En realidad, todos por igual: docentes, estudiantes, administrativos y autoridades. ¿Qué debe proceder en una institución si se detecta un caso de plagio? Eso depende de la institución y sobre todo si se cuenta con pautas y procedimientos establecidos al respecto, como por ejemplo directivas para conformar comisiones especiales o para derivar el caso a una instancia determinada. Si no existen estas normas, será más difícil, pero en todo caso lo primero que se debe hacer es iniciar un proceso a nivel institucional. Esto suele ocurrir por denuncias de parte, realizadas por personas que han sido testigos del plagio o que se han visto afectadas por este tipo de falta. Luego se debe hacer las indagaciones preliminares para determinar si el caso amerita o no una investigación más profunda. Pero ya desde la fase de indagación es preciso recoger información sobre las circunstancias del posible plagio y también proteger a los involucrados, al denunciante para que no sufra represalias y al denunciado para no poner en riesgo su reputación si es que no se lograra comprobar su culpabilidad. Pero si se llegara a encontrar indicios de plagio, habrá que considerar otros factores, incluyendo los agravantes o los atenuantes, como son la extensión del plagio, la frecuencia, etc. Si se determina fehacientemente que una persona cometió plagio, las autoridades de la institución pueden dictar las sanciones que consideren más apropiadas, las cuales pueden ir desde una llamada de atención, la expulsión de la institución, la pérdida de la licencia, dependiendo de la gravedad de la situación. Por lo general, estos procesos están normados en Europa y en los Estados Unidos. En países como el Perú aún no se han desarrollado mucho al respecto. En nuestra experiencia se ha recurrido, por ejemplo, a la elaboración de listas negras para que no se vuelva a contratar a personas o empresas que han incurrido en este tipo de malas prácticas. Pero para que esto funcione bien, es necesario una mayor comunicación entre instituciones para que otras no arriesguen su trabajo exponiéndose a contratar a personas con antecedentes cuestionables. Resumamos ahora algunos puntos importantes de este modelo. Decíamos que el plagio refleja una falta de integridad científica, que es inmoral y que de ningún modo debe ser tolerado. En términos sencillos, consiste en la apropiación del trabajo de otros sin reconocer la fuente original.
Luego, un autor que respeta las normas éticas siempre se preocupa por citar apropiadamente. Es así que todo texto copiado literalmente del trabajo de otro autor debe ir entrecomillado y citado. Y si resumimos o refraseamos las ideas de otros, debemos también citar la fuente. Evitar el plagio conviene redactar a partir de nuestras propias ideas, pero sobre todo es importante la educación para poder identificar el plagio y cambiar las prácticas nocivas. Finalmente debo agradecer y reconocer estas fuentes en las que me he basado para preparar esta presentación, además de otros trabajos que aparecen citados en las diapositivas previas.